Buenas noches, en unos minutos iniciamos. Esta solamente es una prueba de audio para Facebook. En unos minutos iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero todos se encuentren muy bien. Como todos los viernes casi acostumbrado, les damos la bienvenida a nuestro espacio en la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Como estamos viendo el día de hoy, estaremos viendo el tema de México Azul, conservando la biodiversidad marina mexicana. Con nosotros está el biólogo marino Francisco Careño. Nos maneja un tema muy importante, hablando un poquito sobre él. Les comentamos que Francisco Mascareño es biólogo marino nacido en la Ciudad de México, es apasionado de los tiburones y buzo profesional. Estudió la carrera de biología marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, México. En 2014 se convirtió en voluntario de pelágicos de Cacacunja, espero que haberlo dicho bien, donde comenzó haciendo censos terrestres de tiburones costeros en el Parque Nacional Cabo Pulmo. Posteriormente desarrolló su propio tema de tesis, estudiando la abundancia relativa, riqueza de especies y efecto de variables ambientales sobre tiburones pelágicos en Los Cabos y Hawái. Durante la realización de su tesis, conoció a la directora de la Fundación Vive un Mejor Azul para México, mejor conocido como México Azul, muy importante asociación, con Clara Calatayud, a través del trabajo en campo realizado junto con Cabo Shark Dive. Actualmente Francisco es asistente científico de la Fundación México Azul, la cual cuenta con programa de conservación marina enfocada especialmente a tiburones a través de investigación, ciencia ciudadana y educación. Bueno, pues Francisco, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Nos da mucho gusto que puedas compartirnos un poquito más de todo lo que haces. Es un tema además muy interesante. Creo que muchos añoramos conocer más y más sobre el tema. Sé que tienes mucha información. Nos da mucho gusto que aunque sea nos compartas una pequeñita parte y nuevamente es un gusto que nos acompañes y que participes con nosotros. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y pues si quieres arrancamos de una vez. Muy bien, perfecto. Comparto mi pantalla nada más. Vamos a ver. Y... muy bien. Déjame... Sí, no te preocupes. Mientras les comento, para manejar la dinámica que ya tenemos y ya conocemos, bueno, aquí Francisco va a estar exponiendo su tema y en el transcurso de su plática pueden ir haciendo sus preguntas
Al final tendremos un espacio para contestar todas sus preguntas. Bueno, esperemos que contestar todas porque seguramente van a ser muchísimas, pero y nos podemos pasar toda la noche yo creo con el tema, pero bueno, tratamos de sacar la mayor y lo que nos den tiempo para atenderlas. Y bueno, creo que va a ser muy importante para todos. Muchas gracias, Francisco. Ahora sí, cámaras y micrófonos, todo tuyo. Gracias. Ahora sí, muy bien. Entonces me arranco, pues. Entonces, como comenta Rafael, pues yo soy asistente científico de la Fundación México Azul. Entonces, el nombre fiscal, Fundación Vive un Mejor Azul para México, pero el nombre con el que todos nos conocen es México Azul, ¿no? Entonces, esta es una fundación que nace en 2010 con el objetivo de promover la sostenibilidad de los mares mexicanos y la conservación de sus especies. Entonces, nuestra misión es preservar hábitats y especies marinas amenazadas en aguas de México a través de investigación, ciencia ciudadana y educación. El término de ciencia ciudadana lo vamos a explicar un poquito más adelante. Como dijo Rafael, nos enfocamos en la protección de tiburones y megafauna marina. Megafauna marina quiere decir animales grandes del mar. Y también cooperamos con las actividades pesqueras para un aprovechamiento más consciente de los recursos marinos. Nuestra visión es unir esfuerzos a través del impacto en políticas públicas, educación e investigación científica para preservar tiburones en costas mexicanas y megafauna marina. Entonces, les voy a explicar rápidamente los 4 programas principales que tenemos en la Fundación y el resto de la plática va a ser de un solo programa que creo que es el más atractivo para buzos. Entonces, empecemos con el de Ciencia Ciudadana, que va a ser el tema de la plática de hoy, y este es Ciencia Ciudadana con tiburones en Los Cabos. ¿A qué nos referimos con Ciencia Ciudadana? Es generar información científica con ayuda de personas que no son científicos necesariamente. Entonces, para esto, lo que hacemos es que estamos aliados con una compañía turística que se llama Cabo Shark Dive en Cabo San Lucas, Baja California Sur, y entonces integramos a la gente que va a hacer sus tours con tiburones a nuestra investigación científica. Entonces, en el viaje, en la lancha, nosotros les explicamos los proyectos que tenemos, les explicamos cómo tomamos datos y los integramos en la toma de datos. Entonces, digamos que somos algo así como la unión entre la ciencia y el ciudadano común en general. Entonces, el objetivo de este proyecto es pues justamente generar información científica sobre tiburones pelágicos, es decir, tiburones de mar abierto en la zona de Cabo San Lucas, estimar la derrama económica del recurso tiburón, esto quiere decir cuánto vale un tiburón en la zona, educar a través del turismo, como les dije, y además fomentar el turismo marino científico en Baja California Sur. Algo que nosotros estamos muy interesados es como cambiar esta noción que tiene la gente en general, que Los Cabos es como un destino turístico de fiesta y queremos hacerlo también como un turismo de naturaleza y de ciencia marino. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues el incremento en el ingreso económico de la población que habita en la zona, impactar en políticas públicas en pro de la conservación de tiburones en México, proponer zonas de protección para tiburones en México y mejorar la imagen de los tiburones ante el público en general, ¿no? Que eso es algo muy importante porque, como todos sabemos, pues la percepción que el público en general tiene de los tiburones es pésima. Y bueno, nosotros queremos hacer ese cambio. Algunos de los logros, pues hemos tenido más de 1,700 horas de monitoreo, tenemos más de 13,000 fotografías ya de los tiburones que estamos utilizando para desarrollar un software. Hemos visto 8 diferentes especies de tiburón. Es el primer estudio de abundancia relativa de tiburones pelágicos en Cabo San Lucas. Hemos capacitado a 2 personas que no tienen ningún trasfondo científico o educación científica profesional para que puedan tomar datos científicos y hemos presentado nuestros resultados en congresos internacionales y nacionales. Entonces vamos con otro de los programas. Me voy a ir un poquito más rápido y es acuacultura para tiburoneros. Aquí lo que sucede es que una comunidad pesquera de Manzanillo, Colima, se nos acercó y nos dijo, oigan, ¿saben qué? Ya no nos es viable ir a pescar tiburón porque el gasto es mucho mayor a la recompensa, ¿no? Entonces, nos pueden ayudar a generar alguna alternativa económica. Entonces, junto con la Universidad de Colima,
nos sumamos a este proyecto que tiene como objetivo establecer granjas de acuacultura sostenibles para esta cooperativa pesquera, para que en vez de que pesquen tiburón en la zona, se dediquen a la acuacultura. Y pues generarles un modelo replicable de empresa como alternativa a una comunidad pesquera de tiburones, y que esto se pueda replicar en otras comunidades de Colima y otros estados que estén cercanos, ¿no? Ya sea Jalisco, Nayarit, a lo mejor Baja California Sur, etcétera. Y bueno, algunos de los logros es que pues ya tenemos un predio de 7 hectáreas, estamos empezando a construir los estanques, y ya se cultivaron 300,000 larvas en la primera producción, que será vendida localmente. Otro proyecto que nos entusiasma mucho y que está muy relacionado con el de Ciencia Ciudadana es que es un software cuentatiburones. Esto se refiere estamos desarrollando un software junto con un grupo de ingenieros en sistemas de la Universidad La Salle y junto a Microsoft, un software que va a identificar individualmente a tiburones mako. Esto como lo estamos haciendo a través de las fotografías que toman en todos los tours que hacemos nosotros o que hace la misma compañía turística. Estamos utilizando inteligencia artificial y modelos de machine learning, así se llaman, para generar un software que identifique, por ejemplo, al tiburón Paco, al tiburón Rafael, al tiburón Pancho, al tiburón Francisca, o sea, tiburones individuales. Ay, dije el mismo nombre, no importa. Entonces, y bueno, lo interesante de esto es que tenemos un patrocinio de Microsoft en tecnología para desarrollarlo. Estamos implicando a estudiantes de ingeniería en proyectos de conservación marina, y con esto podemos generar una base de datos global de tiburones e involucrar a la ciudadanía en general en este tipo de proyectos de conservación marina. En estilo, mándenos sus fotos y vamos identificando más y más tiburones, y obviamente eso se puede proyectar hacia la biología y con modelos matemáticos sacar datos muy valiosos para, por ejemplo, hacer planes de conservación o ese tipo de cosas. Y por último está que es toxicidad en la carne de tiburones, que es un proyecto que ahorita ya finalizó. Y pues básicamente fue una estudiante de una universidad española, fue a la Universidad de Colima a hacer su proyecto de maestría, que era la búsqueda de elementos contaminantes en el tejido muscular de 3 especies de tiburón, que eran tiburón azul, tiburón sedoso y tiburón zorro pelágico en las costas de Manzanillo. Entonces, gracias a esta colaboración que tenemos con la Cooperativa Pesquera de Tiburón de Manzanillo, pudimos recuperar estas muestras de músculo. Y lo que encontramos en este estudio, que de hecho ya se van a publicar artículos científicos y la tesis ya está publicada, es que se encontraron en las 3 especies 2 contaminantes cuya concentración superan lo que la norma oficial mexicana permite. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el consumo de la carne de estas especies es tóxica. Y bueno, entonces, como les dije, nos vamos a concentrar un poquito más en el ecoturismo para la conservación de tiburones, porque es muy atractivo e involucra pues a cualquier buzo o alguien que vaya a hacer snorkel con tiburones. Entonces, para empezar un poquito, ¿cómo está la situación global, no? Entonces, a nivel mundial hay 15 millones de buzos deportivos, aproximadamente. Y se proyecta que en el caso de turismo con tiburones, se proyecta que para el 2030 la cantidad de gente al año que vaya a hacer ecoturismo con tiburones sea mayor a los 2.5 millones de personas, que es muchísimo. Esto además pues genera, una derrama económica brutal, y de hecho se calcula que para el año más o menos 2030 la derrama económica que va a producir el turismo de tiburones va a ser mayor que la derrama económica que produce la pesca de tiburón en este momento, ¿no? Entonces, eso es una proyección muy entusiasmante, porque si el ecoturismo vale más que un tiburón pescado, o sea, un tiburón muerto, se puede hacer como este cambio hacia mejor conservar estos animales en vez de pescarlos.
A nivel mundial, actualmente hay 376 operadores, o sea, compañías turísticas que hacen turismo con tiburones y 83 puntos de buceo. Pues como pueden ver en el mapa, México tiene bastantes sitios de buceo y ahorita vamos a entrar a eso. Y bueno, entonces, ¿qué beneficios genera el ecoturismo con tiburones? El primero es el cambio en la percepción pública, ¿no? A nosotros nos pasa muchísimo que recibimos gente en Los Cabos que de principio, no sé, algún familiar los obligó a ir en el tour y nos dicen, ¿sabes qué? Estoy aterrado de los tiburones, no me quiero bajar a nadar con ellos. Y cuando ven o sea, que todos estamos súper tranquilos con el tiburón, que la situación es súper segura, la gente que tenía miedo inicialmente se tira a nadar con los tiburones y cuando sale es como, wow, la mejor experiencia de mi vida. Y bueno, como buzos yo creo que lo entenderán. Cuando ves a tu primer tiburón es una experiencia única. Entonces, primero, cambio en la percepción pública completamente. Luego, el ecoturismo es una actividad que utiliza el recurso tiburón de manera no extractiva, lo cual quiere decir que se puede dar una explotación responsable a largo plazo. Muy diferente a la pesca, que a la pesca, cuando tú pescas a un tiburón, ya, ahí se acabó, por así decirlo, como la derrama económica y la explotación que le puedes dar al animal, porque ya, pues ya está muerto, ¿no? Entonces, ese es otro beneficio, que se puede usar al mismo, o sea, se puede explotar responsablemente al mismo tiburón veces y veces y veces y veces. Luego, otra cosa es que los mismos operadores turísticos se convierten en vigilantes. Entonces, cualquier actividad ilegal que esté sucediendo en el área, ellos van a ser los primeros en llamar la atención a las autoridades porque es el recurso con el que están trabajando y les interesa protegerlo. Luego, los ingresos económicos, que como les dije, se espera que dentro de 10 años la derrama económica del ecoturismo con tiburones sea mayor al de la pesca. Y veamos, por ejemplo, en este mapa, ¿no? Simplemente en Bahamas, o sea, hay una derrama económica de 78 millones de dólares anuales. En Hawái, 5.4 millones de dólares. Y así lo vamos viendo. Y si se dan cuenta, o sea, por ejemplo, 78 millones de dólares en Bahamas es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y mucha, o sea, una gran parte de la isla vive de esta actividad. Otra cosa que es especialmente interesante para los biólogos es que es una plataforma de toma de datos. Entonces nosotros, aliados con compañías turísticas, podemos estar saliendo recurrentemente a tomar datos y resuelve muchos problemas logísticos que conllevan el estudio de este tipo de tiburones de mar abierto. Y por último, es que a partir de este tipo de actividades se generan santuarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les dejo una imagen de los santuarios de tiburones alrededor del mundo y la mayoría de ellos fueron creados por la derrama económica brutal que generan en los países en donde están, ¿no? O sea, por ejemplo, Maldivas, o sea, súper destino para nadar con tiburones, Palau, Fiji, por aquí está, las Islas Caimán, Bonaire, Bahamas, Honduras, Polinesias Francesas, o sea, ellos hicieron santuarios de tiburones porque la derrama económica que dejaba este recurso y el ecoturismo era brutal. Entonces, ese es otro beneficio de este tipo de actividad. Hablemos un poquito de México, ¿no? México, la verdad es que es un país que es un paraíso para el ecoturismo de tiburones y les voy a decir por qué. O sea, tenemos, bueno, no millones, ¿no? Pero muchos lugares para hacer este tipo de actividades y actividades muy diferentes. Por ejemplo, tenemos Isla Guadalupe con el tiburón blanco, que es el mejor lugar del mundo para ver tiburón blanco por las condiciones de visibilidad. Y esto, por ejemplo, es con jaula. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de actividad que es Bahía de la Paz, en donde los tiburones ballenas se congregan estacionalmente todos los años en la bahía con motivos de alimentación. Y entonces esto es puro snorkel y cualquier persona puede ir a ver los tiburones ballena a la Bahía de la Paz. Luego tenemos Cabo Pulmo, que esto sí es con buceo y es más para tiburón toro, pero lo que está interesante aquí es que además de que es una agregación natural, no se permite ningún tipo de atrayente, o sea, no se alimenta a los tiburones están naturalmente en el parque y como es una
área protegida marina, pues les digo, no se puede alimentar ni nada parecido. Entonces, es como un buceo natural, ¿no? Luego estamos en donde nosotros trabajamos, que es Cabo San Lucas, que es snorkel, y trabajamos con especies de tiburón pelágicas. Y aquí sí utilizamos atrayentes inorgánicos y orgánicos, que en un momentito más voy a explicar. También está el archipiélago de Revillagigedo, famosísimo a nivel mundial, para ver todo tipo, mantas gigantes, tiburones, peces, o sea, de todo un poco. Y del lado del Caribe tenemos Isla Mujeres, con los tiburones ballena igual, y Playa del Carmen, ¿no? Igual con tiburón toro, pero en este caso, pues sí se les alimenta a los tiburones en la actividad de buceo. Entonces, como pueden ver, México tiene muchísimo potencial de turismo con tiburones, muchísimo. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en nuestro caso de estudio, que es México Azul y Cabo Shark Dive, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es un censo visual. Y a través del censo visual hemos identificado 8 especies, de las cuales 4 son las principales. Entonces, tenemos al tiburón maco, Isurus oxyrhynchus, el tiburón azul, Prionace glauca, el tiburón sedoso, Carcharinus falciformis, que coincidentemente estas 3 especies son las especies más pescadas a nivel mundial. Y tenemos una cornuda, la cornuda lisa o cornuda prieta, Esphirna cigaena. Y entonces, lo que es muy atractivo de aquí es que Los Cabos es uno de los mejores, yo podría decir que yo creo que es el mejor lugar para ver tiburón maco a nivel mundial. Y muy fácilmente, porque, o sea, están a un viaje en lancha a 20 minutos del arco de Cabo San Lucas. También excelente lugar para ver a la cornuda y excelente lugar para ver al tiburón azul, ¿no? El tiburón sedoso, bueno, en Revillagigedo también es un gran lugar para observarlo, pero Los Cabos también, ¿no? Y mucho más fácil de acceder que a Revilla. Entonces, lo que hacemos nosotros en los tours es, mientras estamos esperando a que lleguen los tiburones mediante la atracción, lo que hacemos es que le explicamos a los turistas los proyectos científicos que llevamos, les damos información biológica de las especies que pueden llegar a ver en la zona, les explicamos de cómo esta información sirve para conservar tiburones. Esta es la directora de la fundación, Clara, bastante buena para explicar todo esto. Y bueno, ¿qué hacemos además de censos visuales, no? O sea, los censos visuales nos dan una línea base para la población, es decir, sacar información básica de los tiburones que habitan en la zona. Nos permite monitorear cambios estacionales y cambios anuales en la abundancia y diversidad de estas especies. Nos permite identificar áreas de crianza, de reproducción, áreas de agregación. Nos permite observar patrones individuales de movimiento de los tiburones. Además, nos permite hacer estimas de tamaño utilizando fotogrametría láser, que es básicamente o sea, imagínense como una GoPro con una base como de PVC y 2 láseres, y entonces los 2 láseres están a una distancia, pues, que ya designamos nosotros, y entonces vamos tomando fotos de los tiburones con los 2 láseres, y entonces ya después en un software, si la distancia entre los láseres es, no sé, 50 centímetros, ya se puede extrapolar toda la dimensión del tiburón y estimar el tamaño, ¿no? Entonces, espera, creo que aquí no hay déjenme ver si hay un videito por aquí. Sí, entonces aquí pueden ver, bueno, no cargo el video, pero bueno, así más o menos es la cosa que usamos con los láseres y para medirlos, y así se ve la foto en el tiburón. También determinamos el sexo, como sabrán o quizás no. Los tiburones macho tienen estas 2 estructuras que se llaman claspers, que son básicamente 2 penes, y las hembras pues no las presentan, ¿no? Solo presentan la cloaca. Entonces podemos hacer determinación del sexo, y además podemos hacer fotoidentificación, ¿no? Que hacemos una base de datos fotográfica, podemos hacer un catálogo de individuos, y además podemos hacer este software de identificación que les comenté que estamos desarrollando con Microsoft y La Salle. Entonces, ¿qué otro tipo de investigación podemos hacer? Pues interacción, ¿no? O sea, ver
la respuesta de los tiburones hacia los buzos, el tiempo de interacción con los buzos y cómo reaccionan los tiburones dependiendo del número de buzos y el número de barcos. Además, se pueden hacer comportamiento, ya sea interacción entre especies, como por ejemplo aquí que vemos un tiburón martillo con un maco, competencia entre individuos de la misma especie, velocidad de arribo, esto quiere decir cuánto tiempo se tarda el tiburón en llegar al área en donde nosotros estamos nadando, y además una estimación socioeconómica, ¿no? Esto se hace a través de entrevistas a la gente que va a hacer actividades turísticas a Los Cabos. Entonces se les preguntan cosas como nacionalidad, cuáles fueron sus gastos directos, sus gastos indirectos, y con esto podemos calcular el valor del tiburón vivo. Y esto compararlo con el valor de un tiburón muerto, y esto sirve mucho para políticas de conservación, en el estilo de que, por ejemplo, yo puedo llegar con una autoridad y decirle, oye, el valor de un tiburón vivo en tu área es de tal, que es superior al valor del tiburón pescado, porque además, repetimos, o sea, este recurso puede ser utilizado muchas veces más, ¿no? Porque sigue vivo. Entonces, y aquí es lo que les digo, ¿no? O sea, el revenue, o sea, la derrama del ecoturismo, o sea, va en aumento completamente, y para 2033 se estima una derrama económica mundial de 780 millones de dólares al año, mientras que las pesquerías de tiburón, la derrama pues va para abajo, ¿no? Otras cosas que podemos hacer con esta plataforma turística son marcajes, ya sea con marcas espagueti, que son marcas sencillas, con marcas acústicas, que en nuestro caso no aplica tanto porque como es una zona de alta profundidad no podemos poner sensores ni hidrófonos. Y marcas satelitales, ¿no? Que es lo que más aplicaría en nuestro caso, que es poner una marca satelital y ver los movimientos de los tiburones. ¿Para qué sirven los marcajes? Bueno, se puede estimar el tamaño de la población en el área. Como dije, se pueden observar movimientos horizontales y verticales, se pueden delimitar migraciones y se puede ver la fidelidad al sitio. Esto quiere decir, por ejemplo, si regresan año con año, si se quedan en un área en particular, y esto a su vez sirve para delimitar áreas de crianza o áreas de reproducción de tiburones. Otro tipo de estudios que se pueden hacer es la toma de biopsias, que con una hawaiana y una punta modificada especial se toma una pequeña porción del músculo del tiburón y se pueden hacer estudios genéticos e isótopos estables. Isótopos estables se refiere a básicamente como concentraciones de nitrógeno y carbono que sirven, por ejemplo, para ver en dónde se está alimentando el tiburón, si es un tiburón más costero o un tiburón más oceánico y cositas así. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer en Los Cabos fue básicamente medir la variabilidad estacional de las especies de tiburón y de la abundancia de acuerdo a la temperatura del agua, al viento y a la corriente. Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en el diagrama, no sé, el maco, la mejor temporada es en enero, en febrero, en marzo y abril, y luego disminuye la abundancia. El sedoso, pues en junio, julio y los meses más cálidos es la mejor temporada y cositas así, ¿no? Entonces nosotros vamos viendo de acuerdo a cómo va variando la temperatura del agua, el viento y la corriente, cómo varían las abundancias de estas 4 especies. Y luego, como obtenemos este patrón de las especies, y bueno, o sea, nosotros la verdad es que no somos muy honestos conforme a cómo hacemos la actividad, y pues algo que tenemos que decir es que sí, usamos atrayentes, porque pues es básico, ¿no? Para este tipo de especies que son muy migratorias, que no se quedan en un solo lugar, que hacen migraciones larguísimas y que en un solo día pueden recorrer de 60 a 100 kilómetros, pues necesitamos un atrayente para que se acerquen a nosotros y que podamos realizar la actividad de turismo y la toma de datos. Entonces, la atracción consiste pueden ser atracciones orgánicas, que básicamente es el chomming y el baiting, o atracciones inorgánicas. El chomming, pues como lo pueden ver aquí, lo que hacemos es que compramos carcajes de las pescaderías ahí en Cabo San Lucas, de ya los restos que ya no van a utilizar, y los combinamos con agua de mar y utilizamos la sangre y los aceites de pescado combinado con agua de mar
para tirarlos en el agua y crear como una corriente de olor, que lo que hace es que atrae a los tiburones, ¿no? Otro tipo de atracción orgánica sería el baiting. El baiting consiste en poner en una de estas cuerdas una cabeza de pescado y cuando esté el tiburón en el área, pues básicamente un poco como que jugar al torito con el tiburón, en el sentido de que si se acerca la cabeza de pescado, acercarla, acercarla, acercarla de tal manera que no se la coma, pero que sí se acerque más a la embarcación o a las personas que están observando al tiburón. Y ya la otra atracción orgánica sería el feeding o la alimentación, que es básicamente alimentar al tiburón, como lo hacen en Playa del Carmen. Nosotros no hacemos tanto feeding, de vez en cuando pues se comerán una cabeza de pescado porque pues ellos son más rápidos que nosotros a veces, pero no hacemos mucho feeding. Y aquí podemos ver atrayentes inorgánicos, ¿no? Por ejemplo, estos flashers que asimilan como si fueran escamas de peces, entonces para tiburones más visuales, como lo son el tiburón maco, pues son mucho más atractivos, por así decirlo, y se acercan más. Y aquí vemos, bueno, un videíto de, por ejemplo, el baiting, que aquí vemos al tiburón tratando de agarrar la cabeza que está libre en el agua, pero bueno, no la agarró en este caso. Y aquí también pueden ver a biólogos, este es Miguel, uno de los chavos que trabaja en Cabo Shark Dive, pero que está tomando fotos de los tiburones que justo nos sirven para nuestras bases de datos fotográficas y para desarrollar proyectos como el software de identificación. Aquí les dejo, por ejemplo, una bitácora de cómo tomamos los datos en la fundación. Entonces tenemos la fecha, tenemos el observador, que puede ser Clara, yo, Miguel, Jacobo. Ponemos la hora en la que se sale del puerto de Cabo San Lucas, la hora que se llegó ya de la actividad, cuál de los lugares o sitios de snorkel que tenemos ya designados se visitó, qué profundidad tiene, la condición de nubosidad, la corriente en cualitativa, es decir, pues fuerte, muy fuerte o un valor del 1 al 5, el viento igual, la visibilidad en una estimación en metros, la temperatura en grados Fahrenheit, a qué hora se empezó a tirar la carnada o hacer el choming, qué especie se observó, qué sexo es, una estimación del tamaño, cuánto duró la interacción más o menos, y bueno, si se tomó video, si se tomó foto, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, más o menos así se ve una bitácora de México Azul. Y ahorita les voy a contar un poquito de los resultados que hemos obtenido de este estudio, ¿no? Entonces, esto me lo voy a saltar un poquito porque ya les comenté cuál es nuestro objetivo, pero esto me interesa que lo vean, los resultados, ¿no? Entonces, como ven, estas son las abundancias de tiburones, de todas las especies de tiburones en los 3 años. O sea, ahorita no hemos sacado lo de 2019 aún, porque todavía estamos pasando los datos a las bases de datos. Pero bueno, como pueden ver, por ejemplo, en 2016, la mayoría, o sea, dominó más que nada el tiburón sedoso. Para 2017 vemos un aumento en los macos, en los martillos, un poquito. Y para 2018 vemos un aumento brutal de los macos, un poquito del tiburón azul por acá en enero y febrero, un poquito de aumento de los martillos. Y algo que me interesa aquí también explicarles, esta línea negra se refiere al esfuerzo de observación, ¿no? Entonces, como pueden ver, más o menos en 2016 y en 2017 el esfuerzo de observación fue constante a lo largo de todas las temporadas. Sin embargo, en 2018 hubo un decremento en el esfuerzo de observación en los últimos meses del año, que justamente coinciden con la temporada cálida y por eso se ve una disminución brutal de la abundancia del tiburón sedoso, ¿no? Ya para terminar aquí, pues las especies que hemos visto, les digo, principalmente es tiburón sedoso,
tiburón maco, tiburón azul y cornuda lisa, pero también hemos visto tiburón de Galápagos, tiburón puntas negras oceánico y el tiburón oscuro. Luego ya si lo vemos por especie, lo que me interesa que vean aquí es que particularmente en Los Cabos, la abundancia del tiburón maco o la mejor temporada de avistamiento de tiburón maco, por si les interesa ir para allá, es en la temporada fría, ¿no? Que va de enero hasta mayo, por así decirlo. Depende un poquito el año, si es niño, si es niña, pero si el agua está fría, es muy probable que te encuentres con un tiburón maco o un tiburón azul. Vamos a ver un videíto de los macos, así de una interacción que hemos tenido en Los Cabos. Y, por ejemplo, este tipo de videos a nosotros nos sirven para ver la interacción, por ejemplo, de los buzos con los tiburones. En este caso que hay dos organismos de la misma especie, podemos ver la interacción que tienen estos dos individuos y ver si tienen algún tipo de competencia entre los individuos. Si tenemos especies diferentes, vemos competencias entre especies, cuál especie es dominante, cuál especie es más sumisa. Ahí se ve, por ejemplo, un poquito de feeding. Ahí se ve una caja de carnada, que vendría siendo un poquito más también como baiting, porque en ningún momento el tiburón se come lo que hay dentro de la carnada. Y bueno, como pueden ver, pues los tiburones, en este caso se ven los tiburones bastante relajados, nadando relativamente lento para un tiburón maco, merodeando en el área, su comportamiento, o sea, corporal, por así decirlo, dicta que el tiburón está más o menos relajado. Y pues más o menos esto es una interacción normal con tiburón maco ahí en Los Cabos, ¿no? Entonces creo que aquí ya el video se repitió. Entonces aquí el video es de Jacobo, de Cabo Shark Dive. Y bueno, ya para terminar, como les comenté, tenemos un software de identificación de tiburón maco. Lo que queremos hacer es pues obtener información poblacional que podríamos obtener también a través de marcaje, pero los marcajes son bastante caros. Entonces primero queremos intentar con fotoidentificación y estamos aliados con la Universidad La Salle, con un grupo de estudiantes de ingeniería en sistemas, ingeniería computacional, y con Microsoft para desarrollar este software. Entonces, lo primero que hicimos fue los biólogos de México Azul, o sea, Clara y yo, y algunos de los voluntarios, identificamos manualmente por características visuales a tiburones. Hacemos una base de datos control de más o menos 20 individuos identificados manualmente por nosotros, y esas fotos las utilizan los programadores para entrenar el modelo de inteligencia artificial que ya que esté acabado, pues va a ser un software que o sea, tú le vas a poder introducir una foto y te va a decir si en la base de datos que se tiene en el software, si es un individuo que ya se observó previamente o si es un individuo nuevo. Esto se puede, o sea, esto ya se ha hecho en tiburón ballena, en tiburón blanco, estas aletas aquí son de tiburón blanco. Y ahora nosotros pues estamos haciéndolo con tiburón maco. En este momento estamos intentando con las aletas dorsales, igual que el tiburón blanco, a ver si resulta ese método de identificación. Y pues es importante resaltar que es el primer programa para identificar a la especie. Y bueno, con esto terminaría un poquito la presentación. Aquí les dejo nuestras redes sociales, México Azul, @Clara Marín para nuestra directora, en Facebook México Azul igual, y Clara Calatayud. Este es el correo de Clara y esta es la página web por si quieren visitarnos o si tienen algo que quieran comentar, ahí los podemos ayudar. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Como decíamos, es un tema bien, bien interesante. Agradecemos que nos compartas toda esta información. O sea, el hecho de ya darle un cambio, ¿no? Cambiar la visión que se tiene sobre los tiburones, saber la importancia, o sea, que, por ejemplo, que no nada más pueden vivir los pescadores de cazarlos, sino que pueden hacer la parte recreativa. Creo que eso es muy importante para mantener la especie y, bueno, el ecosistema también, ¿no?
Bueno, pues Así aquí estoy es. viendo que pues hay muchos saludos, hay muchos comentarios, que está muy interesante la plática. Hay muchas preguntas, voy a tratar de atacarlas bueno, las más que se pueda. El tiempo que nos dé, o sea, es un tema muy abundante, Sí, ¿no? Que puedes bueno, seguir sí, es un tema extensísimo, la verdad, pero bueno, trataré de responder la mayor cantidad de preguntas que pueda. Sí, incluso, bueno, en caso de que quedara alguna por ahí pendiente, igual te agradeceríamos que si entras también a nuestras redes sociales y pues ya le pudieras dar una como respuesta a todos los participantes, sería fascinante. Pero bueno, creo que la información que salga ahorita de estas preguntas que revisemos en línea, creo que va a resolver muchas dudas de muchos que te están preguntando algo similar. Entonces, si me permites, me Ok, gustaría empezar con la primera, que es por parte de Rodrigo Martínez. muy bien. Dice, hola, soy ingeniero en Ok, sistemas y buzo. Me gustaría participar. ¿Cómo puedo hacerlo? ok. Bueno, qué bueno que hacen esa pregunta, justo por eso. eh, ¿Cómo volverte azul, no? ¿Cómo apoyar a México Azul? Entonces, esto está un poquito dirigido a todos, ¿no? Entonces, ya si eres un corporativo, una empresa o lo que sea, pues es un donativo individual recurrente, un donativo en especie o algún evento con causa. Y si no, pues tenemos voluntariados, ¿no? Que es lo que creo que a Rodrigo le interesaría más. Entonces aquí, pues básicamente lo que nosotros les pedimos es que nos manden un correo, ya sea a contacto@mexicoazul.org, si es un tema general, o por ejemplo, si es un tema más de biología, que me manden un correo a mí, que mi correo es francisco@mexicoazul.org. Eh, y entonces lo que nosotros buscamos es que si tú quieres trabajar con nosotros o participar en algún proyecto mándanos o sea, información de ti, qué te gusta y cuáles son tus habilidades y cómo te gustaría participar, ¿no? O sea, por ejemplo, tú me dices que eres ingeniero en sistemas, a lo mejor tú me puedes decir como de, oye, a mí me gustaría involucrarme en el proceso del software de fotoidentificación, ¿no? O a lo mejor a mí me interesaría ayudarles con el mantenimiento de la página web o cositas así. Entonces, básicamente o sea, nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta y lo que le pedimos a la gente es que nos mande un correo con un poco su intención y un poquito de su historia de vida que le gusta y ya nosotros este, nos comunicamos con él y vemos cómo podemos trabajar juntos y colaborar. Ok, excelente. Muchas gracias. También hay Así es. un comentario de Everardo Core. Dice, soy biólogo y me gustaría realizar un posgrado relacionado a esto, que se le podría orientar, ¿de dónde podría realizarlo? Pues mira, si te interesa, si les interesa hacerlo con nosotros particularmente, o sea, un proyecto en el que nosotros pudiéramos colaborar, otra vez es mandarle un correo a Clara o un correo a mí, que somos los biólogos, y más o menos te podemos eh, guiar un poquito en qué podrías hacer. Y si te interesa algún otro tema en particular, nosotros colaboramos con muchas ONGs a nivel nacional e incluso a nivel internacional que trabajan con tiburones. Entonces, más que nada sería ver si tiene alguna idea de algún proyecto, alguna fundación, ONG o institución académica de preferencia y ya nosotros podemos guiarlos. Ok, muy bien. Bueno, pues también te mandan saludos, hay muchos saludos, entre ellos ahorita está Avi Domínguez, manda saludos desde Boca del Río, Veracruz, dice que una muy buena charla, coincido. Muchas gracias. Eh, Estás hablando David, saludos a David Salinas, habla sobre, comenta, hablaste de acuacultura de tiburones, ¿qué Ujú. especies están cultivando? O sea, no es acuacultura de Dice tiburones, es sí, acuacultura para tiburoneros. Entonces, ya, ya, ya. ajá, entonces, a ver, se puede, la única como granja de cultivo exitosa de tiburón que se ha hecho en el mundo está en Bahamas y no es tanto una granja de cultivo, sino son como, como si fueran estilo corrales en el mar y son para tiburones neonatos, por ejemplo, tiburones limón.
y los tienen ahí un rato y estudian como su historia de vida un poquito cuando son bebés. Lo que nosotros estamos haciendo con los pescadores de Colima, estos pescadores solían pescar tiburón y ahorita lo que estamos haciendo es ayudarles a desarrollar estanques de acuacultura en el que van a cultivar camarón, tilapia y estamos viendo si alguna otra especie para que dejen de pescar tiburón, se dediquen a la acuacultura y vendan esos productos localmente en un inicio y ya después que se puedan expandir. Gracias, pero con eso se ha contestado la pregunta. También comenta Anisa Velázquez, pregunta cómo se realizan los marcajes y que si le produce algún tipo de daño a la aleta del tiburón al colocar el sensor. ¿Sí? Ok. Bueno, primero depende mucho del tipo de marcaje que sea, ¿no? Por ejemplo, el marcaje de espagueti, pues es el menos invasivo, porque es o sea, es una cosita así que nada más se introduce como en la parte baja de la aleta dorsal y ya se queda ahí, ¿no? Sin mayor problema. Y luego tenemos, por ejemplo, el marcaje acústico. El marcaje acústico se puede hacer de dos maneras, puede ser activo o pasivo. El marcaje activo se refiere a, o sea, tú le pones un sensor al tiburón, ya sea externamente o internamente. Si es internamente, se le hace una cirugía muy poco invasiva al tiburón, donde se hace una incisión chiquitita, se le mete el sensor, se cose y se regresa al agua, ¿no? Y lo que haces en el marcaje acústico pasivo es que tú, digo, activo, es que ya que le pusiste el sensor al tiburón, tú tienes un hidrófono en la lancha y vas siguiendo al tiburón en la lancha. Obviamente tiene sus limitaciones porque lo puedes seguir por un tiempo limitado. Un marcaje acústico pasivo se le pone el sensor y en un área se instala un hidrófono en el fondo, o sea, por ejemplo, en una zona recifal que es más o menos somera o poco profunda, se instala un hidrófono y cada vez que el tiburón se acerca al hidrófono a cierta distancia, por ejemplo, 1 kilómetro, el hidrófono registra un ping, ¿no? O sea, así le llamamos un ping, que es como, pasó tal tiburón, ¿no? Y entonces ya a través de un no es cierto, ya después de cierto tiempo sacas el hidrófono, descargas los datos y pues ya sabes qué tiburones estuvieron en el área. Y luego el marcaje satelital, que sí es un poquito más invasivo, se le pone la marca satelital al tiburón en la aleta y lo dejas libre y ya puedes a través de un satélite, cada vez que el tiburón salga a superficie, manda una señal al satélite y te llega el dato a tu base de datos. Después de un tiempo, las marcas satelitales tienen un mecanismo que solitas se desprenden del tiburón y ya, ¿no? O sea, la puedes ir a recoger o se pierde en el mar la marca. Son invasivas, sí, un poquito, pero todas las marcas están diseñadas para no generar un daño permanente ni un daño que atente contra la vida del tiburón. Entonces sí son un poquito invasivas porque sí se le hace una perforación o una punción, pero no tiene mayor problema. Muchas gracias. Bueno, ahora, pasando un poquito al tema de la sustentabilidad, hay una pregunta de Erika Magaña que dice, ¿cómo me puedo contactar para un tour? Creo que es importante, ¿no? Para, pues sí, ¿no? Mira, ¿Cuáles serían los medios? ¿Tiene alguna por las redes sociales que nos dijeron, sus correos o algo en especial? sí, es que aquí hay de dos. Ustedes pueden hacer un tour únicamente con Cabo Shark Dive, entonces pueden, si ustedes están en Los Cabos, en Cabo San Lucas, se meten a la página y reservan un tour y saben con ellos y ellos también van a estar tomando datos, les van a dar información de los tiburones. Ya si estuvieran más interesados en hacer tal cual un tour de ciencia ciudadana con los biólogos de México Azul, nos contactan, nos dicen más o menos para qué fechas están buscando el tour y nosotros vamos acomodando las fechas para que alguno de los biólogos esté allá y salga con ellos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Hay un comentario aquí de Diana Ángel también. Saludos. Bueno, dice Saludos. que si utilizamos atrayentes, o sea, ya vimos que sí lo manejan.
pero hay una pregunta que dice, ¿puede afectar la dinámica ecológica de la zona, en la zona? Ok, esa es una excelente pregunta y también va muy ligada a la pregunta de si el uso de atrayentes es bueno o malo, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ver. Hay estudios científicos que han visto que obviamente el uso de atrayentes con tiburones puede generar dos cosas. Primero, que haya más competencia entre tiburón, o sea, entre los mismos individuos de tiburones y entre diferentes especies, y esto puede generar mayor agresividad entre especies, que se desplace, que una especie dominante desplace a otra especie más sumisa y nunca vuelva al lugar. Y la otra cosa que a lo mejor nos interesa un poquito más es que puede generar un cierto incremento en la agresividad del tiburón hacia el humano, ¿no? Que eso es lo que preocupa. Pero este tipo de cosas nada más se ha observado en lugares, por ejemplo, en zonas arrecifales y con tiburones residentes. Lo que me refiero a tiburones residentes es que están en la misma área todo el año. En nuestro caso, como trabajamos con tiburones de mar abierto, que son muy migratorios, que solo están estacionalmente en la zona y además no los alimentamos, nosotros lo que hemos visto a lo largo de 4 años en términos de comportamiento, no hemos visto una afectación mayor. O sea, los tiburones no hemos visto que hayan cambiado particularmente su comportamiento, no hemos visto un incremento en la agresión de especie a especie o individuo a individuo, no hemos visto un incremento en la agresividad hacia el humano. Y nosotros creemos que es justo por eso, ¿no? O sea, porque nosotros o sea, usar atrayentes en un pedazo de mar abierto es como tirar una gota de agua en una alberca olímpica, ¿no? O sea, como que no hay muchísima afectación. Ya si fuera una zona más pequeña en donde los tiburones están ahí todo el tiempo, sí, sí podría haber una afectación. Y ahí hay que tener más cuidado con el uso de atrayentes. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta de Verónica García que dice cómo obtienen el financiamiento de sus proyectos. Ya nos comentaste algo. Bueno, ya una parte. Si quieres abundar, por favor. Sí, pues bueno, es una buena pregunta y también pues, complicada, ¿no? Porque obviamente como una ONG, nosotros siempre estamos buscando donativos. La verdad es que los donativos a veces los vamos haciendo, por ejemplo, con eventos con causa. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una carrera por los océanos para recaudar fondos. También damos, por ejemplo, digo ahorita no por el tema COVID, pero damos pláticas en escuelas. O sea, tenemos un taller para niños pequeños de primaria, tenemos un taller de biología de tiburones para chavos de preparatoria y para empresas, y también por ahí recaudamos fondos. También a veces vendemos viajes con causa. Por ejemplo, trabajamos mucho en Colima y en Baja California Sur, pero también tenemos viajes con nuestros biólogos, por ejemplo, al Caribe, tenemos viajes a Galápagos, a Maldivas, a Indonesia y cosas así. Entonces, son como viajes con causa, y también por ahí recibimos un poco de los donativos. Eh, y de donantes recurrentes, y pues bueno, también vamos tocando puertas en empresas, en escuelas, de todo un poco, ¿no? También es un trabajo que constantemente estamos haciendo, conseguir nuestros fondos, y pues de todo un poquito. Oye, y para mantener el contacto, no recuerdo si en la presentación venían sus correos. Sí, de hecho viene aquí Ahí nuestras están redes ya. sociales Perfecto, ahí están los y correos. el correo de Clara y el correo y la página web, ¿no? Ahorita la página web está en remodelación, entonces está por acabarse, pero bueno, también a través de la página web se van a poder hacer donaciones, cualquier tipo de información va a estar ahí, y en nuestras redes sociales también está todo. O sea, Oye, ¿tu correo es algo similar como el de mexicoazul.org? Nada más cambia la sí, parte primera. ajá, exactamente. O sea, el de Clara es pero el mío nada más en vez de Clara es francisco@mexicoazul.org. Y ya si son para dudas más generales, o no tienen con alguien particular o que quieran hablar, está el de contacto @mexicoazul.org. Ok, perfecto.
Ujú. Hoy también hablando, John Hayton dice que si va como turista a Cabo, ¿cómo identifica a las empresas de turismo que están en sociedad con ustedes? Ah, ok. O sea, ahorita en este momento nada más estamos aliados con Cabo Shark Dive. Obviamente el turismo con tiburones en Los Cabos está empezando a crecer. Entonces sí tenemos pensado a lo mejor en el futuro aliarnos con más, pero ahorita nada más estamos con Cabo Shark Dive. Entonces, de cualquier manera, en nuestra página web y en nuestras redes salen, por ejemplo, quiénes son nuestros aliados. Y en la página web de Cabo Shark Dive también sale que están aliados con nosotros y que tienen proyectos de ciencia ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta más. Pero está ahí, bueno, y yo creo que a lo mejor no concluimos Sí, todos, ¿verdad? igual, Pero igual sí. les digo, cualquier duda que tengan, síganos en Facebook o en Instagram y nos la mandan por mensaje privado y nosotros con mucho gusto, yo o Clara, se las contestamos con mucho gusto. A lo mejor no ahorita, pero en los próximos días. No hay Ok, problema. perfecto. Oye, mira, hay una pregunta más de Homero Bennett. Dice que dónde Sí, puede encontrar información sobre el método fotográfico con láser. ok. Mm, a lo mejor no encuentras tanta información en español, porque, o sea, fotogrametría láser no suena un poquito. O sea, lo que pasa en las ciencias mucho es que todos los términos como que los adaptamos del inglés. Entonces yo lo que te recomiendo es que si quieres encontrar más información, busques tal cual en Google o en Google escolar, o sea, en Google académico, busques laser photogrammetry, o sea, en inglés, y Sharks, y te va a salir muchísima información de fotogrametría láser con tiburones. O sea, me parece que se ha usado con tiburón ballena, se ha usado con tiburón de Galápagos, se ha usado con tiburón blanco, se ha usado con varios tiburones y se ha visto que es una buena opción para dejar atrás las estimaciones visuales, así como al ojo de buen cubero, y hacer un poco una estimación de tamaño más precisa. Entonces así búsquelo, Laser Photogrammetry. Ok, muchísimas gracias. Pues ya nada más un par de preguntas más. Ya estaríamos concluyendo. Muy bien. Eh, Karen Martínez dice que muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Dice que si pueden consultar los resultados de sus investigaciones en alguna publicación. Sí, ahorita, como dije, o sea, el artículo de la toxicidad en carne de tiburones de las muestras de Colima está en prensa. Eso quiere decir que ya está por salir. Y cuando esté ya lista la página de México Azul, ahí vamos a tener todos los recursos. Por ejemplo, vamos a tener el informe de, de lo que hemos encontrado en Los Cabos, y ahí vamos a estar subiendo todos nuestros recursos e igual vamos a estar subiendo los recursos a Facebook y cosas así. Entonces sí pueden encontrar nuestros resultados ahí ya que terminemos de pulir la página web. Muy bien, perfecto. Creo que siguen preguntando mucho sobre de cómo los viajes con causa, cómo pueden seguir participando con ustedes. Pues creo que ya con la información que nos compartiste y si en algún momento los puedes asesorar, sería muy Sí, importante, ¿no? Para que todos tengan la información. sí, claro. De hecho, ahorita ya me empezaron a llegar correos. Entonces, como les digo, mándenos un correo con su intención de colaborar, qué les gusta, y más o menos nosotros vamos viendo en dónde los podemos acomodar para que todos estemos felices. Ah, muy bien. Y creo que Sí. estaríamos hablando con una pregunta más que dice David Salinas, ¿de quién fue el artículo de toxicidad? Y creo que incluso había una pregunta más que preguntaban sobre qué habían encontrado, o sea, qué era lo tóxico que habían Ah, encontrado. bueno. Como les dije, sí, el artículo está en prensa, entonces saldrá pronto. Pero para adelantarles un poquito los resultados, no recuerdo así per se cuáles fueron los elementos que encontramos que sobrepasaban la norma oficial mexicana de alimentación, de toxicidad. Me parece que eran el arsénico, el plomo y el cadmio, si no mal recuerdo.
Entonces, ¿por qué es importante este tipo de estudios? Pasa mucho en costa, pasa mucho en ciudad y pasa mucho en México, que cuando nosotros vamos a los mercados a comprar nuestro pescado, nos venden, por ejemplo, un bacalao o nos venden no sé, algún otro pescado y en realidad es tiburón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, o sea, nosotros hacemos este tipo de estudios para darle una razón a la gente, para decirle como de no consumas tiburón, porque además de que son especies que tardan muchísimo tiempo en madurar, muchísimo tiempo en reproducirse, su recuperación poblacional es muy lenta, muchísimas especies, 25% de las especies a nivel mundial están en peligro de extinción. O sea, más por esa parte de conservación, es tóxico comerte eso. O sea, estás ingiriendo una cantidad de cadmio, una cantidad de plomo, una cantidad de arsénico que la norma oficial mexicana y la norma internacional de la FAO dicen que es tóxico el consumo. Entonces, por eso es importante hacer este tipo de estudios, porque además, si entre menos consumo haya, menos pesca hay, ¿no? Entonces, por esa parte. Va. Pero bueno, Excelente. ya saldrá el artículo y cuando salga lo publicaremos en todas nuestras redes sociales y lo podrán descargar gratuitamente. Sí, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos. Muy importante todo lo que nos has comentado. Te digo, ojalá y en un tiempo que tengas puedas entrar a nuestra red social también y ver todos los comentarios. Están felicitándote por la charla. Estuvo muy interesante. Pues hay muchas preguntas que surgen y surgen. Entonces, pues ya es una visita. Sí, Te agradeceremos. sí, Pues claro. creo que con eso estaríamos terminando la charla. A nombre de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, te estaremos dando muchas las gracias. Saludos también a Clara. Claro que sí. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres comentar algo adicional. Pues nada más agradecerles por este espacio para dar a conocer la fundación, dar a conocer los programas que tenemos y que más gente se sume pues al buceo y también a la conservación, ¿no? A través del buceo y del turismo, que es lo que nosotros más trabajamos y exponer y comunicar a la población en general que no tienes que ser un científico y no tienes que ser un biólogo para ayudar. Eso es lo que nos interesa más. Pues perfecto, muchas gracias. Nos llevamos tus comentarios, tus palabras. A todos los que nos siguieron, muchas gracias por acompañarnos. Espero que todos estén muy bien. Estaremos el próximo viernes con otra charla más. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Este video estará incluso todavía registrado por si posteriormente quieren consultarlo. Estará disponible. Francisco también, si quieren darle uso, con muchísimo gusto. Y Claro que bueno, sí. pues creo que con esto iríamos cerrando la charla. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Todos estamos muy agradecidos. Muchas gracias a todos y bonito fin. Bonito fin de semana, muy buena noche y hasta luego. Saludos. Hasta luego. Bye bye. Bye.